buenos días, sean todas bienvenidas aquí a este espacio cada viernes que tenemos a través de nuestro canal de YouTube en este videocast semanal de Aviva Nuestros Corazones, donde compartimos y donde tratamos siempre de transmitir verdad, esperanza y gozo. Yamel de Jaramillo por aquí. Es un gozo y un privilegio siempre poder compartir con todas ustedes que nos acompañan desde tantos lugares del mundo, y qué bueno es poder ver esa coinonía que siempre decimos que está aquí. Y también les doy la bienvenida a aquellas de ustedes, hermanas, que nos estarán viendo en diferido. También un saludo caluroso para ustedes. Y yo creo que continuando de lo que veíamos la semana pasada, hablando con Maggie sobre lo que es la importancia de orar, las escrituras, de estar en la palabra de Dios, puedo decir sin temor a equivocarme en que todas estamos claras en que vivimos en un mundo donde las mentiras, el ruido, las tantas distracciones que tenemos intentan modelar nuestra forma de pensar. Yo creo que ese es como el ataque actual, y no solamente de pensar, sino también de ver la vida. Pero Dios nos da una instrucción que está clara, y la encontramos en Romanos capítulo 12, el versículo 2, que nos dice: no se amolden al mundo actual, sino que sean transformados mediante el que la renovación de la mente, para que así puedan comprobar cuál es la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. Entonces, la renovación de nuestra mente no es que voy a hacer un ajuste aquí o algo. Justamente yo ahora, antes de empezar a grabar, estaba tratando de ajustar aquí algunas cosas técnicas y se me volteaba y se me movía. No es a eso que se refiere ese simple ajuste, sino es una transformación total que nos lleva entonces a ¿qué? A ver el mundo primero, luego a nosotras mismas, cómo vemos a Dios. ¿A través de qué? A través de la verdad eterna de su palabra. Así que el día de hoy estaremos hablando y viendo cómo renovar nuestra mente para vivir con propósito, con dirección, con claridad, y que podamos dejar atrás las mentiras que nos han detenido o entretenido también, por decirlo así. Y para poder hablar de este tema me acompaña mi querida amiga Susana Decano. Hola, Su, ¿cómo estás? Hola, Yamel, estoy muy contenta de conversar sobre este tema. Creo que es algo que hemos hablado de alguna u otra manera tú y yo también, así que no importa cuántas veces escuchemos de este tema, siempre es edificante, recordatorio para cada una de nosotras. Así que amén. Empecemos. Empecemos, porque si no tú y yo hablamos mucho, entonces hay problema. Entonces, exacto. Antes de comenzar, Susana, yo quiero que todas, o sea, y ustedes, hermanas que nos están viendo, que pienses esto. ¿Alguna vez te has dado cuenta de cómo un solo pensamiento puede cambiar todo tu día? Todito, completo. Por ejemplo, cuando tú tienes un problema pequeño, pero tú empiezas a analizar y a sobreanalizar, y una y otra vez, y una y otra vez, y una y otra vez, y te enredas ahí. Al final parece como que el problema es más grande de lo que realmente es. Y te puedo contar que eso me pasó hace poco, y yo quiero que hablemos cómo algo de lo que estamos hablando cambió mi perspectiva. ¿Por qué, Susana? Porque todo empieza aquí, en nuestra mente. Por eso es que quiero que hablemos cómo podemos renovar nuestra mente, cómo esto impacta. Ojo, no solamente nuestras emociones, que hemos hablado bastante aquí de nuestras emociones, sino nuestra vida diaria y nuestra relación con Dios. De ahí la importancia de empezar el día en la palabra de Dios, trayendo todo en oración. Así que a lo largo de este programa vamos a estar viendo juntas cómo podemos renovar nuestra mente de una manera, sobre todo, que glorifique a Dios. Y yo quiero empezar por ahí, Susana. Háblanos un poquito de el impacto en nuestros pensamientos, que es, digamos, lo primero. Qué buena manera de empezar todo lo que dijiste, porque si no nos detenemos mucho a pensar en lo que pensamos y a meditar en lo que pensamos, se nos va la historia y empezamos a hacer
un montón de conjeturas, de prejuicios, de preocupaciones, de agrandarlo o de minimizarlo también muchas veces. Entonces, no podemos afirmar lo suficiente sobre el impacto que nuestros pensamientos tienen en nosotras. Tal vez algunas de nuestras queridas hermanas han escuchado mucho sobre esto y dirán, yo ya sé eso, yo ya sé que es importante, pero qué bueno es saberlo. Lo estamos viviendo, lo estamos haciendo, lo estamos recordando todos los días a través, como bien decías, de la lectura de la palabra, pero también de estar anuentes de que es algo importante, que es como una disciplina espiritual, como un hábito espiritual que debiésemos hacer todos los días. Pero todo el tiempo estamos pensando en algo. Nadie puede decir que tenemos la mente en blanco, como a veces se dice. Pero todo el tiempo estamos pensando en algo. Sin embargo, es importante aclarar que cuando la Biblia se refiere a la mente, porque creo que esto es importante para todo lo que vamos a hablar, se refiere también al corazón, ¿verdad? Lo podemos ver en pasajes como Proverbios 23:7, Jeremías 17, del 10 al 11. Es decir, no existe el dilema de que el corazón se opone a la mente. El corazón es el centro del ser humano. Entonces, nuestros pensamientos tienen mucho que ver con qué sucede con nosotras. Claro, y eso es muy cierto, Susana, lo que tú acabas de decir, porque nuestros pensamientos no son como algo aislado, como que podemos, como ponerlo por departamentos, por decirlo así, sino que revelan lo que hay en nuestro corazón. Entonces, de hecho, lo que pensamos gobierna lo que sentimos, lo que decidimos, y nuestras motivaciones son intelectuales. Pero aquí surge una pregunta clave que yo te hago. ¿Por qué entonces necesitamos renovar nuestra mente? Yamel, lo que pensamos, como bien dices, gobierna lo que sentimos y decidimos. Otra vez, no estamos separadas, no anda por allá la mente, no anda por allá, no estamos divididas de esa manera y estamos hechas, gracias a Dios que es tan sabio por habernos hecho así. Pero de hecho nuestras motivaciones también son intelectuales, ¿verdad? Porque tienen raciocinio, de algún lado viene. Entonces, ¿por qué necesitamos renovar nuestra mente? Porque nuestros pensamientos están corrompidos por el pecado. No siempre pensamos bien sobre lo que tenemos que pensar bien. ¿Y cómo sabemos que eso es bien? Otra vez, leyendo la palabra, sabemos qué es lo que tenemos que pensar. La realidad es que nuestros pensamientos dirigen nuestras acciones haciendo juicios todo el tiempo. Fíjate cómo se ve esto en la práctica sobre quién es Dios y quién somos nosotras. Además de la mente que ha sido educada por muchos lugares que no siempre han sido los mejores, ¿verdad? Eso es lo que a veces también afecta. Incluso nuestro pecado nos lleva a pensar mal también. Entonces, a veces podemos nosotras pensar algo que creemos que está bien sin haberlo filtrado por lo que dice la palabra y corroborar que realmente estos pensamientos nos están dirigiendo, como bien dijiste al inicio, a glorificar al Señor. Amén. Por eso, no hay otro lugar que nos ayude a pensar bien que no sea la Biblia. Amén. Y con la ayuda del Espíritu Santo. Tanto porque la Biblia es la verdad, como porque sus palabras están vivas en la persona de Cristo Jesús, que es por medio de quien nosotros podemos pensar correctamente, o por lo menos mejor. Sí. Nuestra mente tiene la capacidad de recordar por ser creadas a su imagen, podemos recordar, y Dios lo usa para que recordemos lo que es bueno. Y a veces creemos que lo que es bueno solo son pensamientos lindos acerca de nosotras, pero a veces lo que es bueno también es saber aquellas cosas que no hicimos bien o que nos dolieron como parte de una prueba y que hoy las podamos recordar para decir qué bueno fue Dios porque aún me sostuvo, por ejemplo. ¿Verdad? Como lo vemos en todo el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel. Pero su palabra todo el tiempo nos invita a recordar
¿Qué son las obras del Señor? ¿Qué fue lo que Él hizo? Incluso en la disciplina que tuvo hacia el pueblo de Israel, para recordarnos a nosotros de quién es Él y de quién somos nosotras. Por eso decía, en la práctica, cómo se ve recordando las fidelidades pasadas que informan nuestras presentes y nuestras futuras de quién es el Señor, qué ha hecho Él, qué hicimos nosotras, cómo respondimos para que en este tiempo nosotras podamos responder de manera diferente de acuerdo a lo que leemos en la palabra. Pero el problema es no solo el pecado, sino que a través de eso somos muy olvidadizas. Me encanta cuando Pedro todo el tiempo les dice varias veces en su carta que les tengo que recordar estas cosas una y otra vez porque las olvidan, ¿verdad? Y por eso necesitamos renovar nuestra mente, porque hay una batalla constante por nuestros pensamientos que afectan la manera en la que vivimos, que sentimos, que decidimos. Y como bien dijiste al inicio, todo eso afecta nuestro ser integral durante el día. No pensemos solo en situaciones grandes, sino durante un día. Solo como bien dijiste, hagamos el ejercicio en un día. ¿En qué nos detenemos a pensar tanto? ¿Verdad? Y ciertamente nuestra mente es el campo de batalla donde se lidian las luchas espirituales. Romanos 8, 5 al 6 puede darnos una idea. Y de hecho, en el mismo capítulo 12 de Romanos, sí, el Señor dice, o sea, renueven nuestra mente. O sea, y dice, no se amolden a este siglo. Entonces, ahí hay algo ahí importante. Y cuando nuestros pensamientos están alineados entonces con la carne, según nos dice el mismo Romano, que trae muerte. Como resultado. Entonces, y los pensamientos, entonces, alineados con el espíritu, pues traen vida y paz. Entonces, ahí es donde está el reto, y es que tenemos, como tú decías, que detenernos y preguntarnos qué pensamientos estoy dejando gobernar mi mente ahora mismo, o qué pensamiento estoy entreteniendo, o qué pensamiento es el que me está robando la paz. O sea, ¿dónde estás ciertamente enfocando tus esfuerzos, tu pensamiento? ¿Qué estás dejando que te domine, que te controle? Y eso nos lleva entonces, como decía, a identificar los patrones del mundo, porque Romanos dice, no se amolden a este siglo. Entonces, ¿cuáles son esos patrones que tenemos, o sea, que hay en el mundo, que son los que debemos evitar? Y mira qué importante esto que dice la palabra, porque hay algo que tenemos que hacer en esto. Esto no es algo que nos viene, voy a usar esta palabra, mágicamente, ¿verdad? Esto es algo que nosotras tenemos que hacer, algo intencional. No se amolden. Esta es una instrucción. Y nosotras tenemos que seguirla. Entonces, además de identificar nuestros pensamientos, también necesitamos identificar cada día, y por eso es que es un ejercicio espiritual. Cada día nosotras tenemos que identificar, pero ¿qué es lo que me tiene tan agobiada? ¿Qué es lo que me tiene tan preocupada? ¿Qué es lo que me tiene molesta, enojada? Y detenerme un momento a pensar, ¿qué estoy va de pensar? ¿A qué estoy va de darle vueltas y vueltas? En vez de pensar, lo que pasa es que el otro me hizo esto, lo que pasa es que como yo no vivo en tal lugar, como yo tengo este esposo, como yo tengo estos hijos, como esta es mi circunstancia y mi situación. En vez de pensar eso, pensemos un poco para adentro y pensemos, ¿qué estoy deteniéndome? Me encantó cómo lo dijiste, ¿en qué estoy entreteniéndome tanto tiempo? ¿Verdad? Paul Tripp dice que nosotras somos las personas a quienes más nos hablamos. Por eso yo digo que tal vez no hablamos siempre con las palabras como nos suelen decir acerca de nosotras, que si no hablamos las estamos pensando y nos estamos hablando, ¿verdad? Pero si nos callamos ahora mismo por un momento, lo siguiente que haces es seguir pensando. Hagamos el ejercicio ahorita, nos callamos y algo vas a pensar. Algo tienes que estar pensando en ese momento. Entonces, ¿qué estará pensando Yamel ahorita? ¿Verdad? Entonces, ¿qué están pensando cada una de ustedes? Y lo que deseamos es que lo que escuchan hoy puedan llevarlo para pensar y meditar un momento. ¿En qué estoy entreteniendo mi mente? Voy a usar tu palabra porque creo que es muy adecuada. Nunca dejamos de pensar por eso. La pregunta crucial es, ¿qué piensas?
O sea, ¿qué estás pensando luego? Y eso, ¿cómo se alinea a la palabra? Realmente lo que estoy pensando, ¿a dónde me está llevando? ¿Qué está saliendo de mi boca? Porque como dijimos al inicio, estamos conectadas, ¿verdad? Entonces necesitamos discernir para almacenar o desechar. Y mira qué importante es cuando uno sigue ese flujo de pensamiento. ¿Qué pensé? Por eso dije esto. Por eso reaccioné así. Entonces vas descubriendo el patrón de la forma en la que tú vas respondiendo. Ya sé que cuando mi esposo me dice esto, hay una incomodidad en mí y yo ya respondo de esta manera. No me había dado cuenta que esto trae otro hilo. Él se incomoda, yo hago esto, yo le respondo y no me había dado cuenta que todo inició por un comentario mío. ¿Y de dónde vino ese comentario? Pues viene de que yo siento que esto no es justo, ¿verdad? Que es una de las cosas que creo que nos pasa mucho a las mujeres y por eso también nos enojamos. Es que eso no es justo, eso no debió pasar, eso no me gusta, como sea. Pero esa es la manera en la que vamos discerniendo los patrones de nuestros pensamientos. Por ejemplo, tenemos pensamientos de autoexigencia. Debo ser perfecta para yo valer algo. Y mira que, bueno, después vamos a ver algo ahí en estos pensamientos. Pero pensamientos de desesperanza. Nada va a cambiar. Mira, es que somos tan absolutas, ¿verdad? Absolutistas. Nada va a cambiar. Todo está perdido. Pensamientos de comparación. Yo no soy tan buena como los demás o como aquella mujer, porque encima pues las redes sociales no nos ayudan con eso tampoco. Pensamientos de culpa por mí, por lo que no puedo hacer o lo que hice, es que nada va a cambiar, ¿verdad? Pensamientos ansiosos, por ejemplo. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Y si no pasa? ¿Y si no viene? No, mejor yo voy a hacer algo. Mejor me voy a preparar, mejor voy a hacer y hacer y hacer. Yo le llamo algo que enseñé aquí en mi casa, pensamientos soberbios. Yo sé que parece raro, pero es cierto. Yo no soy como esa persona. Gracias a Dios que yo no hago esas cosas. Soy mejor. Wow. Pensamientos egocentristas. Yo merezco esos aplausos. Yo merezco esto. ¿Te suena esa palabra en este tiempo? ¿Qué merezco? Pensamientos de esta falsa humildad. Yo no soy nada, me vieron mal, me trataron mal, ya no quiero ir a esa iglesia, ya no quiero hacer esto, porque yo no importo, ya me di cuenta, son los otros los que me hacen algo a mí. Entonces no sé si ves un común denominador en esta. Hay una palabra repetitiva que hacemos de ejercicio en la Biblia también, el yo. Entonces los patrones del mundo, para que tú vayas identificando qué tanto pensamos, empieza por ver cuánto te pones en el centro de tus pensamientos y cuánto las circunstancias que estás pasando también son el centro de tus pensamientos, ¿verdad? Es impresionante, Susana, cómo a veces hasta sin darnos cuenta, el mundo nos moldea para que todo gire en torno a nosotras. O sea, como tú decías, y yo, es impresionante, pero volvemos a Romanos 12:2, o sea, que nos recuerda eso, o sea, no te amoldes al mundo. O sea, no porque todo el mundo lo haga o no porque siempre se ha hecho así, necesariamente es lo correcto. O sea, nosotros necesitamos ser transformadas desde adentro. Y esa transformación, mis amadas hermanas, comienza al examinar nuestros pensamientos y si no están alineados, hay que alinearlos a la verdad de la palabra de Dios. No a la verdad del mundo ni a mi verdad tampoco, sino a la verdad de la palabra de Dios. Amén, amén. Y fíjate cómo se ve en la práctica esto, porque podemos decir muchas cosas, y decir, ay, sí, como dijimos al inicio, yo ya sé que tengo que renovar nuestra mente. Pero pensemos un poco cómo se ve esto en nuestra vida real. Veo un reel, por ejemplo, muy hermoso, sobre una playa muy hermosa. Seguidamente veo otro reel, porque así es este algoritmo, ¿verdad? Sí. Donde veo a una amiga, alguien real,
que está disfrutando con su esposo en una playa. Y bueno, el algoritmo sigue alimentando todo eso que yo estoy viendo, ¿verdad? Entonces estoy empezando a ver esto. Algo va a causar en mí, algo. Sí, puede ser que si yo no estoy siendo, por ejemplo, algo tan sencillo, no estoy agradecida con el Señor por mi situación, por mi esposo, por las circunstancias. No estoy diciendo que siempre es, pero es un ejemplo. Sí. Empiezo a darle vuelta. Si tan solo mi esposo, si tan solo no se hubiera gastado en eso, yo pudiera ser la que está en esa playa. Ay, a mí como siempre me ha gustado. Y ella, empezamos a hacer comparaciones a veces, hasta con la mujer que vemos que es nuestra amiga. Sí. Entonces, ¿verdad? Y nos vemos. Si tan solo Dios, es que si no hubiera pasado tal cosa, si yo hubiera hecho, o si el otro no hubiera hecho tantas cosas. Es un breve ejemplo de cómo nuestra mente se puede ir y puede hacer un montón de historias. Son pensamientos instantáneos, porque si no estamos renovando la mente, cada día dejamos que estos pensamientos se aniden en nuestra mente y sea lo primero que pensamos. Y lo dañino no solo es porque hay gente que dice, yo solo lo tengo ahí en la mente, pero es que sí te afecta tenerlo en la mente, porque va a haber una respuesta hacia tus pensamientos. Entonces lo cierto es que si nosotras definimos qué sí y qué no, es como si nosotras fuéramos Dios. Voy a seguir reteniendo esta falta de perdón porque recuerdo estas cosas que pasaron como que fueron ayer, decimos a veces. Y nosotras, como si fuéramos Dios, decidimos, ¿verdad? Si esto está bien o no. Por eso bien decías tú, tenemos que alinearlo y filtrarlo a lo que dice la palabra. Entonces, algo que olvidamos, Yamel, es que el Espíritu Santo tiene un rol sumamente importante en nuestro proceso de renovar nuestra mente, porque también podemos pensar y hacer muchas estrategias para eso y nos olvidamos que dependemos del Señor para hacer esto. No es cuánto nosotras nos mentalizamos, no sé si has oído eso, ahora me voy a mentalizar, voy a repetir, voy a tener esto, o nos proponemos, pero sin la iluminación, la guía, la ayuda del Espíritu Santo, podemos seguir engañadas en lo que pensamos y podemos decir como esto me hace bien a mí. Por eso un fundamento importante sobre renovar la mente es quitarnos del centro, pero si esto me hace bien a mí, entonces está bien, y lo siento, yo siento que está bien. Entonces podemos caer en engaño a nosotras mismas, ¿verdad? Y Susana, así es, definitivamente. La renovación de nuestra mente no es algo que podamos lograr por nuestra cuenta, como tú decías, voy a hacer, me voy a proponer, voy a lograr. No, o sea, lo primero que necesitamos es la palabra de Dios para poder conocer el estándar de Él. Y luego, como tú decías, el Espíritu Santo, ¿para qué? Para que nos guíe y nos dé convicción de pecado. Pero también, Susana, donde yo creo que sí es cierto lo que tú decías de no tanto proponernos, yo creo que la palabra es ser intencionales. ¿Pero en qué? En identificar las mentiras que hemos creído y reemplazarlas con la verdad, que es muy diferente a voy a decidir hacer tal cosa, sino yo tengo que identificar cuáles son esas mentiras que yo he creído. Amén. ¿Cómo entonces estamos haciendo eso de manera práctica? Porque repito, podemos hablarlo aquí de manera intelectual, ay sí, qué lindo suena identificar las mentiras, pero ¿cómo nosotros podemos identificar y hacer esto de manera práctica? Y como tú nos decías, sin la guía del Espíritu Santo, sin la guía de su palabra, podríamos seguir pensando que nuestras ideas son las correctas cuando no lo son. Y aquí, Susana, entra en juego otra característica que hemos mencionado en otra ocasión, y es la humildad. La humildad, ¿para qué? Para pedir ayuda a Dios diariamente, para yo venir de rodillas al Señor y reconocer cualquier pensamiento de los que tú dijiste, ya sean pensamientos de falsa humildad, ya sean pensamientos de soberbia, de ansiedad, o sea, es venir delante del Señor, traer esos pensamientos, como dice también Pablo, o sea, traigan todo pensamiento cautivo a los pies de Cristo. Y esto es lo que nos lleva entonces al proceso de renovar nuestra mente. O sea, no es algo que se da de la noche a la mañana, es un proceso.
proceso, pero que hay que hacerlo siempre todos los días. Entonces, Susana, ¿cuál es ese proceso de renovar? O sea, ¿cómo podríamos definir ese proceso que el que estamos hablando? Y es proceso porque es parte de nuestra santificación, Yamel. No es como ya hoy se me quitó un pensamiento, mañana, o sea, es como bien dijiste tú al inicio, es nuestro campo de batalla. Entonces tenemos que saber que de aquí a que regrese el Señor por nosotras, esta va a ser una batalla que vamos a estar librando cada día. Por eso necesitamos al Señor, por eso necesitamos al Espíritu Santo, porque no lo podemos hacer solas. Entonces podemos definir el proceso de renovar nuestra mente. Me encanta Efesios 4, yo sé que a ti también. Y es tan sencillo leerlo y verlo. Yo cuando lo leí yo dije, pero qué sencillo es. Pero estamos nosotras en el medio, ¿verdad? Entonces, Efesios 4 nos recuerda que debemos despojarnos, renovarnos otra vez nuestra mente y poner en práctica a la semejanza de Cristo. No es como a quién voy a imitar, a quién voy a perseguir para ser como esa persona. Nosotros estamos llamadas a que en medio de nuestro proceso de santificación, que incluye renovar nuestra mente, como lo estamos viendo en Efesios 4, es que la meta es parecernos a Cristo. Así es. Entonces, no es meramente un cambio de pensamientos como si fuéramos robots, haz esto y ahora esto. Es un cambio de corazón, lo que dijimos al inicio, ¿verdad? Que se sostiene de una relación con Dios. Si no has resuelto algo de una situación, pensemos en algo en el día a día, ¿verdad? En una relación estás todo el día, piensa en eso. Si hubiera dicho, si no lo hubiera dicho, no sé por qué Dios lo permitió, o bueno, Dios lo permitió como algo que uno dijera, me quedo derrotada en que lo que Dios dijo y ahí está. O es que me dolió tanto, o es que la otra persona, es que yo mejor ya no hablo, ahí me quedé. Estoy tratando de dar ejemplos que creo que muchas nos podemos identificar. Hay tantas cosas que te dices, luego alguien te habla y le contestas ásperamente, porque has estado tú sola con tu mente, piensa. En vez de despojarte de esos pensamientos, los alimentas más. Entonces estás y respondes, sale esa palabra, sale esa contestación. Y alguien te dice, ¿por qué estás de mal humor? ¿Y yo qué te hice? No sé si ha pasado, ¿verdad? ¿Yo qué te hice? Sí. Y la realidad es que esos pensamientos han estado influenciando tu corazón y en vez de despojarlos, dejamos que se aniden. Entonces, en cambio, si al momento de venir un pensamiento pecaminoso, erróneo, una mentira, como bien decías, lo que nosotros necesitamos hacer es despojarnos de él. Recordar la verdad bíblica, que es renovar la mente, y entonces esa renovación de mente va guiando nuestras acciones, nuestros sentimientos, nuestras emociones, le van a seguir, ¿verdad? Y ese es el camino. En vez de pensar en esa situación como una sin salida, por ejemplo, como hablamos de los pensamientos que no tienen, que no tenemos esperanza, mejor te dispones a orar. La palabra lo dice también en Filipenses, ¿verdad? Cuando estás ansioso, cuando estás en desesperanza, ora con acción de gracias y entonces la paz del Señor te llena, ¿verdad? Pero entonces cuando pensamos en todas estas cosas, en cómo lo hacemos, hermanas, piensen en esto. Despojémonos de estas mentiras. ¿Y cómo las sabemos que están siendo mentiras? Porque ya hemos examinado e identificado que estos son patrones que nos han traído situaciones difíciles, que se salió algo que no tenía que salir de mi boca. Dije algo, lastimé a alguien. Esos recordatorios, hermanas, los tenemos que tener para recordar que esta es la manera que yo respondo. No está bien como yo estoy respondiendo, no está bien como yo estoy tratando, no está bien lo que estoy diciendo, lo que he meditado. Este es el resultado. Entonces, después de eso, uno ya sabe y dice, sí, esto me tengo que despojar de esto. ¿Cómo? Con la palabra del Señor, como bien decías, pidiéndole en humildad, Señor, esta es una batalla para mí, ayúdame, yo no puedo hacerlo. Y entonces el Señor nos guía a través de su palabra a ser como Cristo, a ser más manso y humilde, ¿verdad? A ser más compasivo, a ser más misericordioso,
a servir todas las verdades de lo que vemos en el carácter de Jesús. Así, ¿verdad? Entonces, yo también te quiero preguntar, ¿cómo identificamos esas mentiras, Yamel? Porque, como bien dijimos al inicio, el corazón nos puede decir, no, esto se siente muy bonito, esto está bien. No, te lo mereces, ¿verdad? Porque ya fue suficiente. Sí. Entonces, ¿cómo las identificamos? Yo creo que esa es la clave, Susana, en todo esto, porque como bien decías, renovar nuestra mente no es solamente un cambio de pensamiento. Ay, que pensé, no sé, que mal me cae tal cosa, pero no le voy a pensar que qué lindos zapatos tiene. No, ese no es ese tipo de cambio de pensamiento que estamos diciendo, sino es un cambio de corazón. Es algo aquí ya que conecta con tu corazón, con tus motivaciones, con tus deseos más profundos. Y eso nace de nuestra relación con Dios. Para lograr esto necesitamos identificar cuáles son esas mentiras que nos afectan y reemplazarlas, como bien tú decías, con las verdades de la palabra. Por ejemplo, cuando nos sentimos insuficientes, porque hay momentos en que nos vamos a sentir insuficientes, y de verdad que pues obviamente no somos suficientes, pero ese pensamiento de yo no valgo, yo no, ¿sí, no? O sea, ¿qué nos dice entonces la palabra de Dios sobre nuestra identidad en Cristo? Esa es una forma de tú identificarlo, o sea, quién yo soy en Cristo. Amén. Entonces, puntos claves, bueno, lo primerito, claro, identificar la mentira. Entonces, es examinar esos pensamientos que no reflejan el carácter o la voluntad de Dios. Si eso no está reflejando esas dos cosas, ojo, por ahí va. Lo otro es entonces, lo identifiqué, ¿verdad? Entonces, reemplaza ese pensamiento con la verdad de Dios. Uno de los pasajes bíblicos, por ejemplo, en el caso cuando nos sentimos que no valimos la pena y eso es, para contrarrestar, es sí. O sea, decir, soy insuficiente. Bueno, Romanos 8, dicen, todas estas cosas soy más que vencedor por medio de aquel que nos amó. O sea, tienes que ver eso. Y no me refiero a que soy insuficiente, sino a veces con las cosas que Dios nos pone. No, que me siento que yo soy Superman. O, por ejemplo, decir, Dios no está conmigo, Dios no me escucha, Dios no me oye, entonces por eso yo tengo que hacer las cosas a mi manera. No, Romanos 8 dice, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. O, por ejemplo, pasó una situación, como tú decías, mira, me hizo sentir mal, me hirió, me habló mal, me sentí mal, o hice algo, por ejemplo, aquellas como yo que a veces lucho mucho con la culpa. Yo por también muchos años, yo, amiga, también yo. Por muchos años yo decía, es que Dios no puede perdonarme, y me sentía todavía culpable. Bueno, Romanos 5 dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y recuerdo que hace un tiempo, creo que fue en el 2020, Aviva sacó una serie de El Poder de la Verdad, y era un grupo de mujeres que hablaban sobre las mentiras que creyeron y cómo esas mentiras nos llevaron a actuar en función entonces por eso me acordé del sentirme aún culpable. Entonces ya luego que tú has hecho eso, pero para tú poder llegar a ese punto, ¿no? De que digas así, digamos, de memoria ese versículo bíblico, es que tienes que meditar en la palabra, como nos decía Maggie la semana pasada. Entonces tienes que permitir que las escrituras guíen tus pensamientos, como nos dice Romanos 15:4, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados es para nuestra enseñanza, se escribió para nuestra enseñanza, a fin de que por la paciencia y el consuelo de las escrituras tengamos esperanza. Y memoriza la palabra de Dios. Sí. O sea, esa memorización es clave. ¿Por qué? Porque es como tú decías, en ese momento que entra ese pensamiento, yo tengo automáticamente que contrarrestarlo con lo que dice la palabra de Dios. Entonces, esa memorización es literalmente sinónimo, de que de guardar o de que la palabra habite en ti. Amén. Porque, repito, si yo no estoy llena de la palabra de Dios, va a ser difícil. Totalmente. Que entonces esa palabra surge en el momento en que yo necesito recordar las verdades de Dios. Entonces yo te pregunto, ¿cuáles entonces serían los resultados o cómo luce una mente renovada? Creo que también puede ayudar a hacernos preguntas para discernir lo que pensamos. Por ejemplo, ¿cómo veo la situación? Detengámonos, vivimos unas vidas tan apresuradas
y no debiésemos vivirlas de esa manera. Pero ¿cómo veo la situación? ¿Dónde cabe mi responsabilidad? ¿Qué debía haber hecho según la palabra y no lo hice? Y orar para que el Espíritu Santo te guíe. Y si es muy difícil, haz parte a una hermana mayor que te ayude y apoye en traer verdades a tu vida para que te veas como Cristo te ve, como tú decías, con la identidad, y veas la situación como Dios la ve. El fin de todo proceso de santificación es ser como Cristo, justo como Romanos 8:29 también nos lo dice, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se ve esa mente renovada? Esa mente se ve activa, pero no activa como ansiosa en ese sentido, sino activa en que está despojando las mentiras, renovando la mente y poniéndola en práctica como Cristo lo vemos en su palabra, y no solo en su vida, sino en toda la palabra. Pero siempre hazte buenas preguntas a ti. ¿Dónde está mi responsabilidad? ¿En qué yo no colaboré con esta situación? Y siempre tenemos algo. O solo soy yo la muy pecadora, pero siempre hay algo que yo digo, esto no lo hubiera dicho. Pero y esto viene por un corazón que todavía está enojado por esto. No me había dado cuenta. Entonces, más que arrepentirme por decir, ya no voy a decir esto, me voy a callar. Voy a contar hasta 10. No, ve a la raíz. Por eso dijimos la conexión del corazón. Ve a la raíz y decir, esto está saliendo porque no he perdonado esto, porque tengo rencor sobre esto. Entonces, una mente renovada. ¿Sabes cómo se ve al final? Poco a poco, en una mente más paciente, más sabia, más sobria. No es rápida para responder porque ha estado meditando en las verdades bíblicas, justo como tú lo has dicho. Así que, ¿y cuáles son esos resultados de esa mente renovada? Que creo que es lo más... Así es. Yo creo, Su, que todo lo que hacemos, como tú decías, en este proceso, tiene un propósito final, y como tú nos decías al principio, y es parecernos más a Cristo. Esa es nuestra meta. Y esa transformación no solamente afecta cómo pensamos, sino cómo vivimos, como tú bien nos decías ahora, o sea, cómo tomamos las decisiones. Ahí ya yo no voy a ser tan rápida en responder, porque voy a tomar un tiempo, porque ya mis decisiones van a ser pensadas, y sobre todo, cómo enfrentamos nuestras luchas diarias. Así que, para cerrar, yo quiero dejar, digamos, algunas cosas prácticas, ¿no? Para esta semana. Por favor. Para que podamos aplicar esto que hemos hablado. Y es que cuando nuestra mente es renovada, como tú decías, Susana, experimentamos un discernimiento. Esa mente sobria, esa mente ya calmada, no ve las cosas de otra manera, no lo ve a través del lente de las emociones que están alteradas. Eso trae paz, ya no hay ansiedad, que también entonces nos lleva a que, bueno, pero como no estoy viendo que el Señor va a hacer las cosas, entonces yo tengo que hacer algo. Y sobre todo confianza en que estamos haciendo las cosas como el Señor nos manda, y sobre todo en que estamos confiando en el resultado de Dios, no en el resultado de mis planes. Amén. Como ya vimos lo que nos dice Romanos 12, que es el capítulo que estamos hablando. Entonces, lo primero es ese discernimiento. ¿Qué es discernimiento? El discernimiento es pensar correctamente. Amén. Es como el filtro con el cual tú puedes ver las cosas. Entonces, este discernimiento que obtenemos asegura entonces que al renovar nuestra mente, yo puedo comprobar, como dice Romanos 2, cuál es la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. ¿Para qué? Para yo obedecer y tomar estas decisiones diarias. Entonces, como yo no estoy ansiosa, como yo no estoy entonces confiando en mi plan, sino yo estoy en paz, y no estoy hablando del estado zen, no, yo no estoy hablando de eso. Estamos hablando de la paz que viene de Dios, y esa confianza en que en Él. Y Romanos 8, yo creo que es el capítulo que más puede traernos y entender esta vida que nos dice aquí de paz, o sea, de confianza. ¿Por qué? Porque cuando nuestra mente se somete al Espíritu Santo, como tú nos decías, entonces que nos permite vivir en contentamiento. Porque entonces ya yo sé que todas las cosas cooperan
para los que aman a Dios, Yeah. según los que han sido llamados según su propósito, no es tampoco para todo el mundo. Entonces, eso me lleva a ¿qué? A ejercer una sabiduría cuando la necesite. Entonces, eso nos lleva, Susana, ¿a qué? A una transformación continua. Una mente renovada nos lleva a vivir de manera contracultural. Amén. Porque cuando tú ves en el medio de las circunstancias, no vamos a orar. Vamos a buscar la dirección de Dios. Te miran como, ¿ah? Porque, ¿verdad? Eso no es lo que así, o sea, porque somos ciudadanas del reino de Dios. Entonces, cuando yo vivo acorde a mi ciudadanía en los cielos, eso va a impactar nuestro hogar y nuestras relaciones. Y yo no estoy diciendo que, ay, sí, es que ya no se ofende. Sí, hay momentos en que uno quisiera decir muchas cosas, pero uno tiene que recordar, yo represento al Señor, entonces ahí entra ese proceso. Y tú mencionabas una de las formas de pensar que era egocéntrica. Entonces aquí cuando renovamos nuestra mente nos lleva a pensar diocéntrica, si se pudiera usar esa palabra. O sea, porque entonces ya yo no veo las cosas a través de mí, a través del yo, centradas en mí, sino a través de ¿quién? A través de Cristo y centradas en Dios, donde yo estoy valorando más el nombre de Cristo que el nombre de Yamel. Eso no siempre es fácil y no es que, ay, sí, que a mí me sale natural. No, créanme que no, pero es eso que me lleva constantemente, acuérdate de a quién tú representas. Entonces yo diría que en resumen, renovar nuestra mente, como dijimos, no es un esfuerzo humano aislado, sino es el fruto de depender de Dios, de su palabra y su Espíritu Santo. Entonces cuando nosotras identificamos y reemplazamos, como nos decía Susana, mentiras con la verdad, no solamente cambiamos lo que pensamos, sino también cómo vivimos. Y ese es el camino de una transformación que nos va a llevar, mis amadas hermanas, a reflejar cada día más a nuestro Señor Jesucristo. Nos va a llevar a adornar el Evangelio. Así que yo quiero dejarles, como la semana pasada que les dejé un reto, ahora yo les voy a dejar otro reto esta semana. Y es, como decía Susana, identifica un pensamiento negativo, recurrente, que tú estés teniendo. Y busca entonces un pasaje, puede ser Romanos, hemos usado muchos Romanos, Efesios, en cualquier parte de la palabra de Dios, pero que lo confronte directamente con la verdad o que hable directamente sobre eso. Y comienza a orar por eso. Y aquellas que les gusta llevar un diario de oraciones, comienza a escribir y ver cómo tú confrontar, cambiar esa mentira por la verdad de la palabra de Dios va a afectar tu perspectiva y tus emociones. Eso va a ayudar. Y obviamente oremos, mis amadas hermanas, por una mente renovada y confesemos las áreas donde tenemos y que necesitamos entregar nuestros pensamientos, traerlos cautivos a los pies de Cristo. Y para terminar, mi querida Su, tenemos 2 verdades bíblicas esta semana, igual que la semana pasada. Y la primera, ya la hemos mencionado en todo el programa, y es Romanos 12:2, que dice, no se amolden al mundo, sino sean transformadas mediante la renovación de su mente. Y también Romanos 8:5-6, que dice, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Que el Señor nos ayude a poner nuestras mentes en el Espíritu. Y quiero pedirte, Su, por favor, que ores para cerrar esta parte del programa. Amado Padre, te damos gracias porque tú nos das tu palabra y nos dejas tus verdades para que podamos transformarnos a través de ellas con la ayuda del Espíritu Santo. Te damos gracias por el tiempo que hoy pudimos compartir, lo que hoy nos permitiste hablar, Señor, a través de lo que tú enseñas en tu palabra. Te ruego por cada una de mis hermanas, por cada una de nosotras, Señor, para que cada día estemos anuentes y seamos intencionales para escudriñar y examinar lo que hay en nuestra mente, lo que hay en nuestro corazón, Señor. Ayúdanos cada día a parecernos más a Cristo y ayúdanos a no hacerlo solas, a buscar a otras hermanas para que juntas podamos seguir creciendo a la imagen de nuestro amado Señor. Te damos gracias por este tiempo en el nombre de Jesús.
Amén. Amén, amén, amén. Y bueno, nuestro recurso de este mes, aquí está, cuando no encuentras palabras para orar, el mío está buenísimo. en inglés, pero yo lo amo. Sí, o sea, está muy, muy bueno, que son 50 versículos o pasajes de la palabra de Dios que te guían en tus oraciones. O sea, eso es importante. Cuando te sientas ansiosa, este es un buen recurso. Cuando te sientas que no te quieren o que te sientes mal, este es un buen recurso porque tiene versículos que te van a llevar a la palabra de Dios y que puedas entonces ir transformando tu mente. Así que, Susana, gracias por estar aquí con nosotras. No, a ti. Siempre es un gozo tenerte aquí y decirles a ustedes, mis amadas hermanas, que no se pierdan la próxima semana, porque ya la próxima semana venimos entonces a una parte muy importante. Luego de que empezamos a meditar en la palabra de Dios, orar la palabra de Dios, hoy hablamos de renovar nuestra mente y luego viene la parte importante, la obediencia. Así que no se pierdan la próxima semana, que vamos a continuar hablando aquí de este tema en Arraigadas, transmitiendo verdad, esperanza y gozo. Tengan un bendecido fin de semana y nos vemos la próxima semana. Susana, te mando un abrazo. Igual yo a ti.